El libro de Santiago ha sido un libro que nos ha retado a varias cosas y obviamente acabamos de cantar de la fidelidad de Dios, pero básicamente la semana pasada, cuando concluimos la semana número 9 o el capítulo 2, Santiago nos llevó a este dilema, a este conflicto que, si observan las palabras que estoy usando, dilema y conflicto, esa es la subcultura o es el contexto, es la plataforma donde las iglesias en el Nuevo Testamento están construidas. Las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias que encontramos a las que escribe Pablo y Santiago y Pedro y Juan, son iglesias que son disfuncionales, son iglesias que tienen un montón de problemas. Hay pecado, encontramos las iglesias en el área de Corinto con pecado, en fin, es un tutti frutti. Y esa es parte de la razón por qué estos hombres inspirados por Dios, llamados apóstoles, ellos escriben estas cartas. Entonces, la iglesia no ha cambiado mucho a través de 2000 años. A cierta manera es la misma historia, se mantiene hasta cierta manera, disfuncionalidad, problemas, dificultades, fracturas, relaciones, todo eso. Pero en medio de todas esas diferencias, racismo, hay mucho racismo en la Biblia, en fin, todo lo que hemos visto. La semana pasada dijimos que básicamente llega un punto en el cual entre ellos como judíos, como cristianos, así es como termina Santiago diciendo la semana pasada. Decía, es que muchos dicen, yo tengo fe y él tiene, ¿qué cosa? Obras. O muchos dicen, yo tengo obras y él tiene fe. Y Santiago nos enseñó la semana pasada que no es uno u otro, sino que es ambos. Inclusive lo que concluimos en la semana pasada, si acaso no estuvieron aquí, es que la persona que piensa o que por inercia o por ignorancia o por conveniencia divorcia o separa fe y obras, es el producto, y aquí es donde vamos por los próximos minutos, es el producto de simplemente conformarse a tener fe en Jesús. La meta dijimos que no es tener, es decir, tener fe en Jesús es el piso, no el techo. Es el fundamento, no la meta. ¿Qué implica ello? Que si la meta no es tener fe en Jesús, la meta es adoptar la fe de Jesús. Y no hay manera que tú y yo vamos a conocer la fe de Jesús hasta que conozcamos a Jesús. ¿Sí ven la diferencia? Entonces no es nada más decir, oh, yo creo en Cristo. Bueno, Santiago lo dijo la semana pasada. ¿Crees en Cristo o crees que hay un solo Dios? Dice Santiago, ¡hey! No, como decíamos el referee de fútbol, no así. Dice Santiago, no te puedo dar crédito porque los demonios también, ¿qué dijimos? Creen y tiemblan. Entonces, otra vez, la disyuntiva es que estas iglesias, lo que Santiago, la Biblia enseña como el fundamento o el piso, que es importante, lo hicimos la meta. ¿Por qué? Porque nos conformamos a simplemente tener fe en Cristo, lo cual es importante, pero no es la meta, es el principio. Si el Señor te está permitiendo conocerle o aceptarle y poner tu confianza en Cristo, pero te está dando 15, 20, 60 años en la tierra, no es para que llegues al cielo simplemente reclamando o demandando que tienes acceso al cielo porque confiaste en Cristo. Si Santiago nos enseñó la semana pasada que aceptar a Cristo o la fe en Cristo produce la fe de Cristo, que eventualmente produce o gradualmente produce a la par, produce las obras de Cristo. Entonces, cuando decimos no somos salvos por fe, hasta cierta manera es verdad, pero también a cierta manera es mentira, porque sí somos salvos por fe. Somos salvos por fe, somos salvos por obras también. Las obras de Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es que, otra vez, la fe de Cristo, no nada más fe en Cristo, la fe de Cristo, las obras de Cristo, no las mías, pero ahora nos movemos a un tercer componente que ahora es el hablar, no mío, de Cristo. Una cosa que yo he tratado de enseñar por bastantes domingos y bastantes semanas es que tengamos cuidado, y esto que estoy por mencionar lo contextualizo y lo trato de personalizar porque tenemos la bendición de tener 3 hijos, y nuestros 3 hijos han crecido en un hogar. Inclusive anoche aquí estuvo una de mis sobrinas y me lleva a pensar en eso, de que tienen el privilegio de nacer en un hogar cristiano, en un hogar con abuelos cristianos, pastores y todo eso, y qué padre, y qué bueno, y eso es una bendición. Pero el problema con eso potencialmente es de que nuestros hijos, o muchos de nosotros, porque nacimos en el Evangelio, usamos esa terminología, nacimos en el Evangelio, pensemos que la meta es simplemente
cuidar o mejorar nuestra conducta. Esa no es la meta. Cristo no nació, no murió y no resucitó para que simplemente seamos buenas personas. Es importante que seamos buenos, pero esa no es la meta. Sí, la meta es que entendamos, porque aquí es donde el evangelio empieza a complicarse. La meta no es, y esto en inglés se dice, I was drowning in sin, but Jesus saved me. Sí, ese no es el punto del evangelio. El evangelio no es solamente que la persona eventualmente, conforme está hundiéndose en sus problemas, está hundiéndose en sus dificultades, en su pasado o en sus temores, eventualmente vea la luz, vea la escalera y viene la ola y como el Titanic se alcanza a agarrar y se salva la muchacha. Eso no es el evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están, ¿qué cosa? Separados o muertos de la gloria de Dios. Una persona muerta no puede subir una escalera. ¿Sí me explico? Una persona muerta no se puede mover. Entonces, cuidemos de que este no es nuestro evangelio. Porque cuando hablo acerca de la fe en Cristo, cuando hablo acerca de las obras de Cristo y hablo acerca de, en este caso, la manera de hablar o las palabras de Cristo, esos tres componentes en mí determinan mi verdadera espiritualidad. Determinan quién realmente soy. Como luego decimos, es cuando nos sale el apellido. Y más vale que nos salga el apellido de Cristo, no el apellido que me dio mis padres. Porque si me lo dejan a mí solo, obviamente tengo mi temperamento, obviamente tengo mi manera de pensar y tengo mi ideología y todo es importante y no es que estemos necesariamente mal, pero toda persona que usa simplemente o se conforma en poner su fe en Cristo, en simplemente mejorar su conducta, de tal manera que si yo mejoro mi conducta nada más, en lugar de adoptar la conducta de Cristo, típicamente persona que mejora su conducta termina en un punto de legalismo, donde ahora nadie es como yo. Yo me convierto en el estándar. Por eso inclusive es irónico, porque típicamente la gente que entra en ese patrón llega a un punto en que dice, sí, por eso ya no voy a la iglesia, porque son un montón de hipócritas. ¿Saben qué implicó eso? Implicó que nadie te llega a tu estándar. Nadie, ¿sí me explico? Porque el estándar no soy yo. El estándar no es que tengo la habilidad de subir la escalera rápido, o inclusive ese tipo de persona que piensa que es bueno, ve hacia alrededor y dice, tu escalera está más chiquita, ¿por qué no subo escalera? Va más arriba que yo, tengo que apurarme, porque ahora es competencia, ahora es la cuestión de que tengo que ganar todo el tiempo. Y al final es la manera de hablar de Cristo. Sí, toda persona que pone esos estándares en su propia manera de vivir, piensa que la meta es simplemente subir la escalera. Eso no es lo que enseña la Biblia. E inclusive la Biblia no enseña que la persona está hundiéndose y de repente en las últimas burbujitas, blup, 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 en su misericordia Dios me alcanzó. No, ese no es el evangelio. Es una persona que se conforma simplemente en creer en Cristo, o se conforma en simplemente no tratar a la esposa como la trataba anteriormente, o es la persona que trata de refrenar su lengua, porque es el tipo de persona que dice, si realmente le pudiera decir lo que realmente pienso, pero me detengo porque soy cristiano y tengo el Espíritu Santo. No, esa no es la persona así. La Biblia enseña que este es el evangelio. El evangelio dice que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos, no hay vida en nosotros. Somos literalmente un cuerpo sin vida. Les he explicado esto varias veces. Hay 3 tipos de muerte que el ser humano potencialmente va a experimentar. El cristiano potencialmente 2, a lo mejor la segunda no, dependiendo cuando regrese Cristo. Pero la primera muerte es la muerte espiritual. Todos nacemos así. No hay persona que nazca con la habilidad de poder alcanzar a Dios. No hay justo, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Entonces, cuando tú ves a tu hijo, a tu hermano en rebeldía, no es porque está en una etapa de rebeldía, es porque espiritualmente está muerto. Ahora, esto no va a ser popular y probablemente pierde unos seguidores en Facebook y en Twitter, pero literalmente eso implica que la persona va rumbo ¿a dónde? Al infierno. Esa es la realidad, va al infierno porque está muerto espiritualmente. Entonces es la primera muerte. La segunda muerte es obvia, es la física. Si Cristo no regresa pronto, probablemente todos vamos a fallecer. La tercera muerte es la que espero que nunca conozcamos, y es la muerte eterna. Es separación de Dios para una eternidad. Es el infierno.
Entonces, 3 tipos de muerte. Estoy hablando de la primera. Todos, sin excepción, nacemos en esta. Entonces, para tú esta mañana abrazar, no solamente poner tu fe en Cristo, pero adoptar la fe de Cristo. Tú esta mañana no solamente conformarte en ser una mejor persona, pero adoptar las acciones de Cristo. Y no solamente en mejorar tu manera de hablar, pero adoptar las palabras de Cristo. Véanme tantito. Palabras de Cristo. ¿Sí ven lo que está pasando? La conversación inicia aquí. Aquí inicia la conversación. No inicia simplemente diciendo, ahora que voy a la iglesia estoy conociendo más y qué bueno que voy a la iglesia porque me están enseñando cosas nuevas. Todo eso es importante y qué bueno que estás aprendiendo. Pero la meta no es simplemente que dejes tus malas costumbres y adoptes unas buenas costumbres. La meta es que entendamos que esta es mi condición y basado en eso es que ahora puedo yo tener la habilidad, ahora puedo ser llevado a vida, ahora puedo ser llevado a una nueva experiencia en Cristo, donde ahora una vez más, ahora estoy ejerciendo la fe de Cristo, estoy experimentando o expresando la actitud de Cristo y estoy hablando, todo lo que hablo va de acuerdo a las palabras de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, encontramos una iglesia o iglesias que Santiago, él como pastor o como anciano gobernante o como obispo, todas esas palabras es lo mismo, significa lo mismo, está escribiendo y en el capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos. Implica, ¿qué es la implicación? Esta es la implicación. Cuando dice hermanos míos, es que todos iniciamos aquí. Si el problema de la iglesia en este tiempo y hoy en día es que casi la mayoría de los cristianos o todos los cristianos entendemos esto para salvación, pero algo sucede en el proceso de que eventualmente de aquí, déjenme regresar un poquito y explicar esto. La meta o la razón por qué tenemos que adoptar la fe de Cristo, experimentar o vivir las acciones de Cristo y hablar las palabras de Cristo, la razón es porque la meta no es simplemente estar así y entrar en vida. La meta es estar así y vivir el resto de la vida así. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente muerto, crucificado, que implica que ya no vivo yo, pero ahora que estoy vivo porque el que es vida vive en mí. Entonces, imagínense un matrimonio que los esposos son muertos, sus pasiones y deseos son cedidos, son dados. Y ahora lo que Cristo quiere es lo que yo quiero para mi esposa, y lo que Cristo quiere como esposa es lo que quiero para mi esposo. En lugar de que si el matrimonio se lleva así o así, es el tipo de esposo o de padre que entra al matrimonio o al trabajo o las relaciones reclamando y diciendo, estoy en la iglesia, soy miembro, tengo mis derechos. ¿Sí me explico? Entonces, la meta no es solamente reconocer mi condición, pero es vivir el resto de la vida. Sí, estas iglesias que está escribiendo Santiago, así iniciaron, por eso es que estamos leyendo que son hermanos. Cristo los ha traído a vida. El problema es que como cristianos han decidido en lugar de nada más abrazar esto como un evento, Santiago dice, esto tiene que hacerse un estilo de vida. Esto tiene que ser un estilo de vida donde en lugar de simplemente reclamar los derechos, sí, inclusive por eso es que, sí, una persona que vive de esta manera es el tipo de persona que en lugar de preguntarse, tengo que, y luego fill in the blank, tengo que diezmar, tengo que bautizarme, tengo que hacerme miembro, es el tipo de persona que dice, ¿realmente puedo? ¿Cuándo puedo hacerlo? ¿Sí ven la diferencia? De que ahora su pasión es literalmente una agenda de Cristo. Bueno, estas iglesias batallan y dicen, hey, hermanos míos, no pretendan. La mayoría estaban pretendiendo hacer ¿qué? Hacerse maestros. Por favor, escuchen esto. Como pastor, una de las cualidades o de las descripciones que la Biblia enseña para que una persona califique o ejerza el llamado a pastor tiene que ver con lo que estamos describiendo en cuestión de, esto es lo que yo diría carácter o esencia. This is character, eso que estoy hablando aquí. No son habilidades, inclusive una persona muerta no tiene habilidades. Bueno, la única habilidad que tiene es que empieza a oler porque está en descomposición. ¿Me explico? Pero es todo lo que traemos a la conversación nuestro pecado, lo que stinks, sin stinks. Es todo lo que puedes traer. Es tu única habilidad que tienes. Entonces, cuando pensamos en el pastorado, pensamos en la cuestión de aquellos que son maestros. La habilidad de ser maestro o de enseñar la Biblia es una cualidad que la persona obtiene como parte de su llamado, y esa es la única habilidad que describe la Biblia que el pastor o el anciano gobernante o el obispo tiene o recibe de Dios. Todas las demás habilidades y cualidades tienen que ver con el carácter de la persona. No es lo que hace, pero es quién es la persona. Entonces, en sus hojitas, yo por eso hice una distinción entre don o llamado y responsabilidad. ¿Por qué? Porque está diciendo Santiago que no nos hagamos muchos maestros. Por favor, me ven tantito. Este es el punto. Mucha gente tiene el don de la fe.
Mucha gente tiene el don de la generosidad. ¿Cierto o no es cierto? Les encanta ser generosos. La pregunta es esta: ¿somos todos llamados a ser generosos? ¿Qué es lo opuesto a generoso? ¿Avaro? ¿Stingy? ¿Como el asadón? Venga para acá. Es mío, es para mí, es para mi beneplácito. Entonces, si me caso contigo es si me caso contigo es porque el interés está ¿quién? Está en mí. Entonces, escuchen esto. Todos sin excepción tenemos la responsabilidad de ser generosos. Algunos tienen el don de la generosidad. Cuando se trata de la Biblia o de la enseñanza de la palabra de Dios, algunos tienen el don o el llamado de enseñarla. Pero el hablar las palabras de Cristo es responsabilidad de todos. ¿Sí ven la diferencia entre don y responsabilidad? Entonces, como muchos están tratando de ejercerlo como si tuvieran el don, Santiago dice: hey, tranquilos, no lo hagan. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque sabemos que seremos, ¿qué cosa? Ahora, vean el contraste de palabras. En el segundo renglón dice hermanos, y en el penúltimo renglón dice juzgados. ¿Sí ven lo que está pasando? Cristianos, ser juzgados. ¿Es cierto eso? Si la implicación de la Biblia es esto: el Nuevo Testamento enseña que cuando muramos, ya sea que vayamos al cielo o al infierno, cuando muramos, cielo o infierno, tendremos diferentes niveles de recompensas y de castigos. Eso es lo que implica. Porque ven lo que dice: seremos juzgados con más, ¿qué cosa? Va a haber más severidad. En otras palabras, el castigo o la recompensa va a ser más severo. ¿Qué es la implicación de esto? Esto implica, escuchen esto, esto implica que lo que contiene esto, y en este caso es agua, pero el contenido es lo que recibiremos en el cielo. Pero el contenedor y su tamaño lo desarrollamos en la tierra. Eso es lo que está implicando. Que toda persona que adopta o ejerce la fe de Cristo, no nada más fe en Cristo, pero la fe de Cristo, no una mejoría de conducta nada más, pero la conducta de Cristo, no solamente mejores palabras, pero la palabra de Cristo incrementa su contenedor en la tierra. Entonces, cuando llegues al cielo, lo que va a ser depositado en el contenedor es obvio. Entre más grande el contenedor, más grande lo que va a entrar. Mi preocupación es que muchos cristianos van a entrar con una tacita chiquitita al cielo. Van a ir al cielo, nada más que lo que se nos va a depositar está chiquitito en el cielo. ¿Recuerdan el pasaje en Mateo que habla acerca del llorar y crujir de dientes? Eso es a lo que está refiriendo. Que vamos a ser juzgados por la manera en que hablamos. Dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa daremos cuenta. ¿Me explico? Entonces, mi propósito esta mañana es que no nos conformemos al contenido de lo que vamos a recibir. Gracias a Dios, tenemos la gracia de Dios y estaremos en el cielo. La pregunta es: ¿qué tan grande va a ser el contenedor cuando lleguemos al cielo? Esa es la pregunta. Ese es a donde vamos esta mañana. Por lo tanto, está hablando Santiago y dice: cuidado con la diferencia entre responsabilidad, y dice todos, sin excepción, independientemente que recibiremos el contenido en el cielo, independientemente de qué tan grande está el contenedor, si es una tacita, si es una tazota, lo que sea, dice todos sin excepción, ¿qué hacemos? Si la palabra fallar no tiene una implicación de que es accidental, de que de repente, se me fue el avión, o me resbalé, o fue el momento, la pasión, no me di cuenta, de repente me distraje y pum, caí, o perdí mi deseo de ir a la iglesia. No, está diciendo que todos sin excepción, intencionalmente, con alevosía y desventaja, estamos constantemente fallándole a Dios. ¿Cómo le fallamos a Dios? Una vez más, le fallamos a Dios pensando, y déjenme ver si lo tengo aquí, pensando en que esta es la manera de vivir. Sí, la manera de vivir es esta, no simplemente la manera de creer. ¿Sí me explico? Esta es la manera de vivir, no de creer. Entonces, cuando hablamos de fallar, estamos hablando de personas que iniciaron su caminar con Cristo así, pero ahorita, en lugar de adoptar la mente de Cristo, la fe de Cristo, las acciones de Cristo y las palabras de Cristo, ahora solamente escogen pasajes de la Biblia que se aplican a ellos, que les sirven a ellos, y que Cristo es como el genio de la lámpara, que nada más le frotamos, se aparece y queremos que nos dé las cosas que pedimos, que necesitamos. Sí, lo que está diciendo Santiago esta mañana es simplemente esto. Sí, como todos fallamos, entonces a raíz de ello, sí, y fallamos mucho, si alguien nunca fallara,
Si alguien se mantuviera en esta condición, si alguien viviera el resto de la vida como literalmente muerto para Dios, que nunca le saliera el apellido, que nunca le saliera sus pasiones o su carácter, si alguien llegara a hacer eso, dice Santiago, vean lo que dice, es el tipo de persona que es una persona, ¿qué cosa? Perfecta. Sí, una vez más, no está implicando una persona sin pecado. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Estamos hablando de que todos fallamos, y esta cuestión de fallar, esta cuestión de que todos lo hacemos, implica en sus hojitas, es de que, una vez más, es que somos y seremos conocidos o recordados antes de morir por la manera en que hablamos, y seremos juzgados por la manera en que hablamos. ¿Qué implica ello? Que nuestro legado está basado en el tamaño del contenedor que construimos por la fe de Cristo, la conducta de Cristo y, en este caso, las palabras de Cristo. De tal manera que el reto, véanme tantito, el reto de nuestra generación es que si no tenemos cuidado, potencialmente podemos ser los últimos en nuestra familia en ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque dejamos un contenedor tan pequeñito de la persona de Cristo, que tenemos influencias del mundo, que tenemos una cultura que va en contra del evangelio, que ellos están proveyendo mejores contenedores, que están proveyendo un contenido diferente al evangelio, y nos conformamos a él. Tenemos una cultura que hoy en día el punto es igualdad, no queremos ofender a absolutamente nadie. Tenemos una cultura en la cual vemos esto de igual manera como vemos un Corán, como vemos Facebook, y permitimos que las culturas o las corrientes del mundo influyan en nuestra fe, influyan en nuestra conducta y influyan en cómo hablamos. Entonces, hablando de cómo seremos conocidos, por favor, véame tantito. El punto aquí es que dejemos una familia, hijos y nietos, que sean conocidos por lo que tenemos responsabilidad. Somos responsables de qué tamaño sea el contenedor del evangelio que dejamos, para que cuando lleguen al cielo, para cuando atraviesen las pruebas, las dificultades, tengan ellos suficiente para que el Señor deposite su presencia en él. Esa es la meta de ello. De tal manera que al final, vean el juicio, seremos también juzgados por ello. Si una vez más, estamos hablando de esto, del incremento del contenedor. Esta imagen es un contenedor muy pequeño. Esta imagen como estilo de vida es el contenedor de la Biblia. Sí, termina diciendo esto. Como todos fallamos y alguna persona se mantiene perfecta, la perfección, una vez más, no es la falta de pecado. La perfección es estar capacitado para enfrentar el pecado. Esta imagen la han visto por varias semanas. Porque la meta no es evadir el campo de batalla. ¿Qué es la meta? Estar capacitado para el campo de batalla. Y la capacitación que el Espíritu me da es específicamente con un propósito. ¿Saben cuál es el propósito? Es el propósito. Es el apoyarnos, el restaurarnos, el socorrernos unos a otros. Lo triste muchas veces en la vida del cristiano es que en lugar de cargar y llevar el peso unos con otros, ¿qué es lo que hacemos? Sumimos al hermano. E inclusive somos honestos, nos da gusto cuando a alguien le va mal, si somos honestos, porque ya no es la fe de Cristo, ya no es las acciones de Cristo, ni son las palabras de Cristo. Yo quiero que esta mañana concluyamos nuestra conversación simplemente viendo lo que este medio hermano de Jesús va a llevarnos a considerar. Porque observen cómo, y me brinqué varios versículos, tienen que leer los demás, pero vean lo que dice. Pero nadie puede hablar las palabras de Cristo todo el tiempo. Nadie lo puede hacer. La meta es esto. La meta es crecer en capacitación, en la habilidad de servir a Cristo. Pero Santiago nos pone una realidad clara y cruda. Dice, nadie puede domar la lengua. Nadie puede hacerlo. Véame tantito. Es por eso que el mensaje no es que nosotros mejoremos nuestro hablar. El mensaje es que adoptemos el hablar de alguien más. ¿Sí ven la diferencia? Porque ustedes están aquí esta mañana y ustedes todo lo que saben de la Biblia es lo que su pastor les dice cada domingo, se van a conformar
a simplemente repetir lo que yo digo confiando en que es la palabra de Dios, o se van a confiar en simplemente evadir lo que es obvio para no meterme en problema con la mujer o con el hijo o con la suegra o con quien sea? Por favor, escuchen. Es claro el mensaje. Nadie puede domar la lengua. No importa qué tan espiritual te creas, ¿sí? Entre más incremente el contenedor, véanme tantito, entre más incremente el contenedor, el receptor, que eventualmente será donde se deposita el contenido en el cielo, entre más crece, más reconocemos esta realidad. Si las personas que tienen contenedor chiquito creen que la tienen hecha, se apoyan en su propia prudencia, inclusive observen lo que está sucediendo. Si la razón que no lo podemos contener es porque es una fuerza imparable en nosotros, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que la describe como un mal irrefrenable. ¿Qué es la palabra irrefrenable? Que aun cuando lo quieras parar, no vas a poder pararlo, de tal manera que está lleno de ¿qué? Sí, esta es la imagen que está dejando Santiago. Es la lengua de una serpiente. ¿Las han visto? Que nunca dejan de moverse. Eso implica que esta mañana, por favor escúchame, aun cuando el Señor te ha dado un contenedor nuevo, un receptor nuevo, su Espíritu Santo, aun cuando eres salvo y un día el Señor en aquel día glorioso depositará en ti los galardones, depositará en ti las recompensas, eso no implica que esta mañana hay en ti una lucha de algo que constantemente está moviéndose en ti. Algo constantemente está tratando de llevarte hacia una dirección diferente a ello. Pero si no sabes qué es eso, es obvio que eventualmente vas a darte por vencido, vas a ceder a ello y vas a pensar que puedes tener algo que es imposible domesticar y vas a tratar de... Sí, ¿han visto los programas esos de los ataques de animales? ¿Han visto eso? Y el cirquero, el domador de leones que eventualmente muere porque se le aventó el león. Y no me río del sufrimiento, la muerte de la persona, pero es como que, oye, brother, pero es que era un león. O sea, su naturaleza es instinto, ¿no es cierto? Y yo sé que lo habías domesticado, yo sé que está listo para el circo, pero eventualmente el león hace lo que el león hace. Entonces, cuando tú ves al tigre o al jaguar o a la chira corretear una gacela en África, no dices, wow, nunca había visto eso, es raro. Se espera que eso suceda, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hacen los animales en cuestión de su instinto. El instinto del ser humano es tener una naturaleza que se mueve en contra de la presencia de Dios. Y toda persona que entiende que la meta no es simplemente poner mi fe en Cristo, no es simplemente mejorar mi conducta, o no simplemente recitar ciertos pasajes y ponerlos en Facebook porque son mis favoritos, pero desconozco completamente todo lo demás de la palabra de Dios, es el tipo de persona que ignora que hay algo dentro de nosotros que literalmente, aun cuando no puede cambiar mi destino en salvación, lo que sí puede hacer es disminuir el contenido de la presencia de Dios. Puede contristar mi espíritu, puede hacerme sentir que he perdido la salvación, puede ponerme en una condición donde pasa el resto de mis días literalmente tratando de ser mejor, simplemente tratando de no cometer errores, ser legalista, ser una persona prejuiciosa en contra de los demás y siempre estar bien enfocado en estar en lo correcto. La Biblia no me llama a estar en lo correcto todo el tiempo. La Biblia me llama en ejercer la verdad en amor. Ese es el mandato de la Biblia. No es simplemente hacer lo correcto. Hay un montón de gente que va literalmente rumbo al infierno, que viven vidas muy rectas. Son personas ejemplares. Hay personas, yo argumento que matrimonios pueden triunfar en la vida aún sin Cristo. Y ustedes los conocen. Hay gente que tienen matrimonios ejemplares y no conocen de Cristo, porque la meta no es simplemente hacer lo correcto. La meta es hacer lo que hizo el correcto. ¿Sí ven la diferencia? En esta vida solamente ha habido una persona correcta y su nombre es Cristo. Y entre más ejercemos su fe, entre más adoptamos sus acciones y entre más hablamos o repetimos sus palabras, más nos damos cuenta que este instrumento
que habita en todos nosotros. Mi tarea no es domesticarlo. Mi tarea es vivir bajo la sombra del que lo destruyó. Sí, la película de Mel Gibson inicia con Cristo en el huerto orando. ¿Y qué hace la serpiente? ¿Dónde? ¿En la cola? ¿En un costado? Lo neutraliza una vez y para siempre. Literalmente es en la cabeza. Sí, la invitación para nosotros esta mañana es que entendamos que dentro de la misericordia de Dios, ese instrumento de maldad o de perdición, ese instrumento que es difícil de adiestrar o de domesticar, es el mismo instrumento que en su misericordia, porque nos ha dado un contenedor y nos ha dado un contenido dentro del contenedor, es que podemos bendecir a Dios con ese instrumento. ¿No es cierto? Es lo que acabamos de hacer aquí. Bendecimos a Dios, pero a la misma vez es el mismo instrumento que también puede maldecir lo que Dios ama. Toda persona que lastima a mi esposa, toda persona que maldice mis hijos, me lastima a mí. Padres, ¿no es cierto eso? Si alguien toca a mis hijos, si alguien toca a mis padres, yo no sé por qué hemos caído en este concepto de que la gente puede decir yo amo a Dios, pero no puedo estar en la iglesia. Yo me quiero comprometer con Dios, pero no me quiero bautizar o no quiero ser miembro. Eso es incoherencia, porque es como si ustedes me dijeran una vez más de que quieren hacerme un favor a mí, pero quieren lastimar a mis hijos. Eso no puede suceder. Santiago dice, con la misma lengua bendecimos, con la misma maldecimos, y maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. Si ustedes nunca han visto esta imagen, les invito a que la vean de cerca. Algunos de ustedes la conocen porque ya pasaron por esto que está aquí atrás, que es la pila bautismal. En el siguiente culto tenemos varias personas que se van a bautizar. Y cuando las bauticemos a las 11 de la mañana, las bautizamos, véanme tantito, no existe nada mágico en esa agua que está ahí. Lo único mágico del agua es que está calientita, ya la toqué. Y eso es bueno en un día como este. Eso es muy bueno. Pero el agua es un simbolismo ¿de qué? De una tumba. ¿Saben lo que es una tumba? Grave site. Una tumba. Porque la persona es depositada, así como el maestro fue depositado, no en agua. Cristo fue depositado su cuerpo ¿en qué? En una tumba. Porque el cuerpo de Cristo no tenía vida. Porque Cristo murió. Nosotros no matamos a nadie, nosotros simplemente usamos el simbolismo de tomar a la persona y la vamos a sumergir en agua, como simbolismo de unión en muerte con Cristo. Y al momento que la persona entra, instantáneamente, aunque Cristo fueron 3 días, nosotros nos hemos 3 días, fue instantáneo para nosotros, pero Cristo fueron 3 días. ¿Qué pasa al tercer día con Cristo? En esa tumba, literalmente es abierta, y el cuerpo que había sido puesto ahí y que eventualmente iba en descomposición, porque todo cuerpo, si no tiene vida, va en descomposición. Sí, ese cuerpo literalmente recibió al Espíritu de Dios, el poder del Padre, y por primera vez toma la cabeza de la serpiente que les acabo de poner y literalmente la destruye. Y Cristo toma el infierno por sus manos, lo conquista. No hay muerte para todo aquel que literalmente es sepultado con Cristo. Sale del agua a una vida en la cual no es simplemente alguien que se identifica con Cristo o pone su fe en Cristo, pero cuando sales del agua para ahora adoptar la fe de Cristo, las obras de Cristo y las palabras de Cristo. Ya no son mis palabras, ya no son mis obras, ya no es mi deseo de buscar a Dios, ahora es el deseo que Cristo tenía de buscar a Dios. Ese es mi deseo. Todo lo que Cristo hizo, eso es lo que hago. Véanme tantito. El punto de la historia es que esto lo hacemos y trabaja porque lo hacemos en el nombre del una vez más, en el nombre del Espíritu Santo, Padre, Hijo. Eso es lo que hace esto un evento válido. La Biblia está diciendo que cuando nosotros usamos la lengua para bendecir a Dios, estamos bendiciendo al Dios que es trino. Y literalmente estamos reconociendo la grandeza de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios, lo que Dios es. Pero a la misma vez, lo que hacemos cuando hablamos mal del prójimo, estamos bautizándolo
literalmente en el mismo nombre de Dios. Para maldición, para condenación. Quiero que vean la seriedad de las palabras que usamos. Porque así como es serio el bautismo, y estos hermanos que están por bautizarse, celebraremos su vida en Cristo, celebraremos su nuevo peregrinaje en Cristo, les daremos la bienvenida a la familia de Dios, celebraremos. ¿Recuerdan cuando nació su primogénito? Cuando nació el primero, ¿recuerdan cómo cambió completamente la experiencia de todo? Es lo que estamos haciendo esta mañana, celebrando la vida. Sí, exactamente sucede cuando hablamos mal, cuando nuestra lengua se convierte en instrumento de maldición. Sí, porque justificamos y hacemos que el contenedor disminuya. Hacemos que el contenedor eventualmente sea tan pequeño que tenemos que cuestionar si la persona realmente fue salva o no fue salva. Tenemos que cuestionar si la persona realmente conoce de Cristo. Mi invitación esta mañana es que si nunca has recibido un contenedor del Padre, y si nunca has pasado por esta experiencia de la pila bautismal, tomes, a lo mejor por primera vez, esta decisión de decir: yo quiero ser parte, no simplemente de confiar en Cristo, pero de la fe de Cristo. No solamente de tratar mejor a mi esposa, pero ser Cristo en la vida de mi esposa. No solamente de poder hablar diferente o escribir cosas diferentes en Facebook, pero ahora solamente hablo lo que Cristo dijo.